Vamos ahora a continuar un tema que me quedó pendiente en la ocasión anterior, que fueron las arañas. Debo decirle a usted que el mundo de las arañas es impresionante, ¿verdad? Estábamos hablando de que hay unas 15,000 especies en el mundo, fíjese, y que en México contamos con 900 especies, de las cuales algunas sí son de respeto, no le llame usted fobia, miedo, no, vamos a llamarle de respeto, ¿verdad? Como es la viuda negra, que cohabita o cohabitamos con ella aquí en Ciudad Juárez, y también la araña violinista, muy peligrosa, ¿verdad? Para que usted pues haga limpieza en su hogar y procure no tener estas especies, ¿verdad? Pero la mayoría de ellas son benéficas, ¿verdad? Son grandes depredadoras de muchos insectos como los mosquitos, las moscas, las cucarachas y otros insectos que sí que generan problemas a la comunidad, ¿sí? Entonces estábamos hablando de cómo las arañas eh, en ocasiones hacen unas telarañas extraordinarias. Usted las habrá visto en los jardines, ¿verdad? Maravillosas, y que cada araña tiene su particularidad. Contienen 6 tipos diferentes de sedas, ¿sí? Dependiendo para qué la van a usar, ellas la construyen, vamos a llamar en este término sencillo, ¿verdad? La fabrican pues para sus aplicaciones, ¿verdad? Hay telarañas que desde que sale un barco del puerto y se dirige a un país, pues los hilos continúan algunos kilómetros, fíjese. Es una maravilla que todavía la ciencia no sabe, digamos, con seguridad cómo fabrican esas telarañas. Están haciendo estudios, ¿verdad? Para ver si en un momento dado se pueden fabricar, se llama in vitro, ¿verdad? En un laboratorio, vamos, ¿sí? Pero a la fecha no, ha sido complicado, ha sido difícil saber esa forma. Bien, las arañas, la mayoría de los aracnófobos eh, tienen un detalle. Cuando ven a una de estas animales o estas especies, la ven muy grande, ¿verdad? Usted habrá visto la película de Tarántula, enorme, ¿verdad? Obviamente es una película. No dude usted de que de pronto puedan encontrar un espécimen grande, ¿verdad? Pero no tanto como en la película, ¿verdad? Y hay muchas películas que se han hecho de estos arácnidos y pues sí llaman la atención al mundo, ¿verdad? Porque ahí las ubican como muy peligrosas, hay que tenerles cuidado, pero no es así, ¿verdad? Les reitero esto porque ahorita se está dando ya el tiempo de que las vemos en los jardines, en los patios, incluso dentro del hogar. Si es una araña que usted considera benigna, pues deje la verdad porque le va finalmente a depredar muchos insectos. Muy bien. Ahora, hay una especie de araña que ronronea. Sí ha observado y ha visto, más bien escuchado a los gatos que eh, hacen un ronroneo cuando se le acercan a usted. Bueno, ese sonido hasta la fecha no se sabe cuál es el motivo. Algunos piensan que es porque está contento, es por agradecimiento, ¿verdad? Pero son elucubraciones. Bueno, hay arañas que hacen ese ronroneo, fíjese, ¿qué le parece? Si estás en un lugar correcto, en el momento correcto, o en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto, dependiendo de cómo lo mires, es posible que solo escuches un leve ronroneo proveniente de alguna de las arañas. Es una especie que usa vibraciones para cortejar a su pareja. Y mientras que en realidad no pueden escuchar nada, las vibraciones producen un suave ronroneo que puede ser escuchado por los humanos. ¿Qué le parece? Ahora, el veneno de la viuda negra es peligrosamente potente, claro, porque los venenos son proteínas y es una saliva transformada, eso se lo comenté la ocasión anterior. Y este veneno, pues lo utiliza como defensa, ¿verdad? No está elaborado para dañarnos a los humanos, simplemente los arácnidos en general se defienden, ¿verdad? En el caso de la viuda negra, bueno, es un veneno que afecta seriamente a las neuronas,
que tener mucho cuidado. Se llama neurotóxico. Cuando es agredido usted o yo o alguna persona por una viuda negra, inmediatamente hay que darle los primeros auxilios al paciente. Esto sí, ya se lo he dicho, pero lo reitero, ¿verdad? Porque estamos tratando el tema de las arañas. Eh, Agua fría o hielo en la lesión, no permitir que corra o se mueva la persona, no darle té, café y procurar llevarlo lo más posible rápido al médico, ¿verdad? Para que él inmediatamente vea de qué arácnido se trata. Usted le puede comentar cómo fue físicamente la araña que lo agredió y el médico inmediatamente va a proceder a aplicar un antídoto, se llama de tercera generación, o fagoterápicos. Para esto tuve la oportunidad de escribir un libro, véalo usted, quizá ya no tengan algunos serpientes y arácnidos venenosos. Aquí vienen muchos métodos preventivos y sobre todo cómo tratar a una persona que ha sido lesionada, ¿verdad? Para salvarle la vida. Fíjese, en esto se juega la vida, por eso es muy importante tomar en cuenta estas recomendaciones. Pero dejando a un lado eso, la viuda negra la podemos observar en los patios, bajo los muebles, por eso hay que hacer limpieza bajo los muebles o lugares en donde usted ni siquiera tiene una idea de que puede encontrarse ahí un animal con estas características de peligrosidad. Es uno de los animales dentro de los 5 del mundo, está ubicado como de los más peligrosos, para que usted vea cómo puede tratar a un paciente. No sirven los remedios caseros, domésticos, no. Nada de ajo, leche, no es útil. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. El veneno circula por el torrente sanguíneo. Entonces la leche va al estómago, ¿verdad? El ajo es superficial y pues eso no ayuda. Entonces lo mejor es llevarlo inmediatamente al médico para que le aplique el antídoto de tercera generación. Ya no ocasionan problemas colaterales estos antídotos. Y recuerde que México es pionero y es un país muy reconocido por los antídotos contra no nada más arañas, ¿verdad? También alacranes y serpientes venenosas. En el abdomen, en la parte dorsal o en el dorso, es donde se le observan las manchas de color naranja o color rojo. ¿Sí? La mayoría de las viudas que conocemos lo tienen en el abdomen, ¿verdad? En la parte abdominal. La figura a veces se asemeja a un reloj de arena. Si usted ve estas características físicas de una araña, cuidado, ¿sí? No trate de atraparla, elimínela con lo que sea posible y procure que no esté dentro de su hogar. Si la ve usted en un jardín, en un patio, bueno, ya usted decidirá si la elimina, pero que no esté dentro, nunca dentro de nuestro hogar. Esto se lo repetiré mucho. Muy bien. Claro, algunos dicen el potente de la viuda negra es 15 veces más que el de la cascabel, de la serpiente cascabel. Estas comparaciones luego no son correctas, ¿verdad? Se dice esto para darle, pues, una importancia, ¿verdad? De cuidar a esta agresión. Ahora, las arañas están por todas partes, claro, ya le había dicho que son cosmopolitas, las puede usted ver en todos lados, ¿verdad? Claro, en algunas partes se distinguen unas especies más que otras. Yo he ido a Guadalajara y allá pues no es de llamar la atención la viuda negra, por ejemplo. Sí hay, pero allá lo que abundan son los alacranes. Y los alacranes, por ejemplo, de una parte que es Jalisco, pues son reconocidos a nivel mundial. Claro, no se comparan con los de Durango. El centuroide de Durango es de los alacranes más peligrosos que puede imaginarse del mundo, ¿verdad? Afortunadamente ya hay antídotos, hay antivenenos y esto se puede resolver si hay alguna agresión, ¿verdad? Y en Guadalajara, pues no, la gente no se percataba de las viudas negras, no lo consideraban como un problema. Y me preguntaban, ¿verdad? ¿Cómo ustedes, los de Ciudad Juárez, pueden convivir con un animal tan dañino y tan peligroso? Pues tenemos que convivir porque la encontramos en muchas partes, ¿verdad? En el boiler,
bajo su refrigerador puede estar. Y esto es hablando de una sola especie, pero en general las arañas usted las va a encontrar en todas partes, ¿no? Como dice aquí. Me han enviado imágenes de arañas en donde mi respuesta ha sido son tarántulas, claro, aquí en México se llaman licosas. Las licosas mexicanas no son muy grandes, si mucho llegarán a los 10 centímetros de pata a pata, ¿verdad? Las que sí son muy grandes son las africanas, ¿verdad? Esas, haga de cuenta, usted observa un melón con 8 patas de ese tamaño, ¿verdad? 30 centímetros. Aquí en México no. Las licosas, a las que llamamos tarántulas, son prácticamente inofensivas para que usted no las elimine. Hay que tener un poco de conocimiento de esto, ¿verdad? Una araña con estas características impresiona por los vellos o pelos que tiene su cuerpo, pero no es tan peligrosa como la viuda negra o la araña violinista, para que usted considere esto. Ahora bien, hay una araña en 3 de cada 4 habitaciones. Pues sí, aunque hagamos limpieza, higiene en nuestro hogar, siempre vamos a observar una. Y estas las distingue usted por las telarañas que construye. Cuando observe una telaraña sucia, destruida, ahí puede estar un animal de estos. ¿Por qué las construyen de esa manera? Para engañar a los insectos. Los insectos observan esa telaraña destruida, abandonada, y se atreven a ingresar, y es cuando las arañas la atrapan. Entonces ahí usted tiene una, digamos, una característica en físico de saber si hay o no arañas en su hogar. Si usted ve estas particularidades, pues tenga mucho cuidado, hay que hacer la higiene más amplia, más completa. Pero esta telaraña no es tan grande como las que fabrican las de la especie nefila. La nefila construye telarañas, se lo había dicho ya el sábado anterior, de metro, metro y medio de diámetro. Imagínense ustedes lo maravilloso. La nefila no es venenosa, claro, para los insectos sí, y la telaraña generalmente las construyen cerca de los ríos, de los mares, en los puertos, ahí las observará usted. La gente las respeta mucho porque sabe que no son agresivas y son las arañas que construyen sus telarañas más grandes del mundo, ¿verdad? Hay arañas entonces en todas partes. Cuando los investigadores del Departamento de Entomología de la Universidad Estatal de Carolina del Norte analizaron unas 50 casas, encontraron arañas en cada una. Más específicamente, el 68% de las casas tenía arañas que se arrastraban por sus baños y más del 75% tenía visitantes de 8 patas en sus habitaciones. ¿Por qué? Porque les decía, son cosmopolitas. Además, tienen una capacidad de resistir a diversos climas, ¿verdad? Con esto me refiero a las temperaturas, altas, bajas temperaturas, climas templados, ahí usted las va a ver siempre. Generalmente en invierno es cuando hay que tener más cuidado, más que en verano o primavera, porque es cuando se introducen las arañas, igual que los alacranes, por 3 razones se introducen a nuestro hogar. El primero de ellos, le tienen miedo a los enemigos naturales, a sus otros depredadores. Segundo, en el hogar hay un clima ideal, ¿verdad? Usted tiene su aire acondicionado y es un clima ideal para ellas. Y en tercero, hay alimento, ¿verdad? Usted tendrá quizá hormiga cerca, alguna cucaracha o algún insecto, o puede ser mosquito, mosca, y pues ahí ellas tienen su alimento, ¿verdad? Por esas 3 razones se introducen a nuestros hogares. Y claro, cuando hay frío, pues sienten la temperatura elevada o muy baja en este caso, y pues ahí las tendrá usted en su hogar. Por eso sus ventanas, sus rejas, sus puertas, pues deben estar bien selladas para que no se introduzcan, ¿verdad? Claro que ellas lo hacen cuando usted abre la puerta, no se fija y pues se introducen sin que las observemos. Ahora, la araña más grande del mundo tenía patas tan largas como un sándwich. Bueno, aquí dice eso del artículo.
En abril de 1965, los investigadores de una expedición en el río Cairo, en Venezuela, se encontraron con lo que finalmente se consideró la araña más grande del mundo. Las arañas goleadoras macho, así se llaman, y viene el nombre científico, tenían patas enormes, tan largas que medían 28 centímetros, o sea, 11.02 pulgadas. Imagínense usted lo grande. Solo una pulgada por debajo de lo que mide un billete de $5. Y sí, lamentamos haber arruinado al sándwich. Es una comparación que hacen ellos respecto a este alimento, ¿verdad? Imagínese usted si observa una araña, dice aquí, de 28, casi 30 centímetros, pues nos vamos a asustar. No confunda usted, hay unas que les llamamos arañas patudas, no son arañas, se llaman opiliones. Estos abundan mucho en las casas o cuartos abandonados. Son inofensivos. Los opiliones tienen unas patas enormes y tienen varias características. Si usted le quita 2 o 3 de las patas, las vuelve a regenerar. Se está estudiando por la ciencia de la salud cómo es posible de que regeneren sus extremidades, ¿verdad? Igual que se estudia también a la hija, posible de que pueda generar colas en este caso. Y los opiliones tienen esta particularidad, ¿verdad? Entonces, si usted observa y pueden estar 3, 4 juntos, es una madeja de patas ahí, no hacen nada, déjenlas, están cazando insectos. Se lo paso porque muchas veces confundimos a estos arácnidos con las arañas y no son arañas. Y acá tenemos, hay decenas de miles de especies de arañas por ahí, claro, donde quiera están. Bueno, especies descubiertas al menos. De acuerdo con la ciencia actual, casi 40,000 tipos de arañas actualmente vagan por la Tierra, pero los científicos creen que hay otras tantas especies por ahí que esperan ser descubiertas. En esto de los datos, que si hay 15,000, que 40,000 especies, hay diversidad de opiniones, ¿verdad? Lo importante es saber que hay bastantes y que tenemos que respetarlas porque forman parte, pues, de una cadena alimentaria, ¿verdad? Esa es la idea de que las arañas sean parte de nuestro ecosistema. Claro que no es fácil luego ver las arañas son muy solitarias y todavía los alacranes son más solitarios. Generalmente no andan en grupo, ¿verdad? Claro, hay excepciones. Aquí también mencionan, hay excepciones, pero en términos generales son solitarias. Ahora, las arañas no pueden digerir alimentos sólidos. Generalmente cuando una araña muerde, porque las arañas muerden, no pican, a un insecto, le ingresan una enzima y esa enzima le licúa todas sus vísceras, ¿sí? Hace un licuado y luego lo absorbe. Usted no las verá pues comiendo como lo hacen algunos otros animales, ¿verdad? Entonces, cuando inyectan su enzima, que es el veneno, licúan todos los músculos, huesos, partes pues de un insecto, ¿verdad? Y absorben o succionan ese líquido y es como se alimentan, ¿verdad? ¿Sabía usted eso? Bueno, esta particular tienen todas las arañas. Muchas veces las ve uno, sobre todo en las telarañas, algún insecto ahí atrapado que no ha sido consumido, porque la araña reserva, igual que todos los animales, reservan para un próximo momento y consumirlo, ¿verdad? Pero no es que no pueda comerlo, sino lo deja pues de reserva para un momento difícil. Dice, una vez que han capturado con éxito a una presa, las arañas escupen enzimas digestivas en su comida y esperan hasta que sea lo suficientemente líquida para ser absorbidos como un batido o un licuado. En otras noticias, buena suerte intentando beber un batido de nuevo
se dan muy común en los periódicos. Y para ver verdades, realidades misteriosas, pues hay documentos que explican esta reacción de las arañas, ¿verdad? Cómo no pueden, no tienen la capacidad de absorber sólidos, solamente alimentos líquidos. Y sin embargo, las arañas comen tanto o más que nosotros. Claro, una araña puede consumir muchísimos insectos, ¿verdad? Si usted no los observa en la telaraña es que ya los consumió y constantemente está comiendo, eso dice el artículo aquí. Dice, cuando los investigadores suizos se propusieron averiguar exactamente cuánto consumen o comen las arañas, determinaron que en un año dado, todas las arañas del mundo consumen entre 400 y 80 millones de toneladas de presas. Imagínese usted cómo contarían esto los científicos, ¿no? A modo de comparación, la población mundial total consume aproximadamente 400 millones de toneladas de carne y pescado cada año. Teniendo en cuenta lo pequeño que son las arañas, eso no es una hazaña tan pequeña precisamente, o sea que son más consumidoras que nosotros, fíjese. Y dice aquí el artículo, pero en realidad las arañas son prácticamente insaciables, o sea, nunca se llenan, vamos. En promedio, una araña típica consume el 10% de su peso corporal en alimentos diariamente. El 10% es bastante alimento. Si un hombre de 200 libras o 91 kilogramos hiciera esto, estaría consumiendo 20 libras o 9 kilogramos de comida todos los días. Pues no, ¿verdad? No llegamos a ese extremo. Y para conocer más datos raros sobre la madre naturaleza, no te pierdas en buscar literatura respecto a este maravilloso mundo de las arañas. Algunas arañas comen pescado. ¿Sí? No les gusta otro alimento más que un pez. Lo que las arañas carecen de tamaño, lo compensan con fuerza y habilidad. Para evidencia de esto, no busques más allá de un estudio en el 2014 que resulta, estudiaron 80 casos diferentes y se dieron cuenta que las arañas semiacuáticas consumen peces y con un gran éxito. ¿Sabía usted eso? Bueno, pues tienen para todos estos arañas maravillosos. No precisamente están dentro del agua, no andan nadando, no tienen esa posibilidad, pero sí cerca de algunos lagos, lagunas, ríos, y algunas construyen sus telarañas, fíjese, en forma de embudo dentro del agua, y a ese embudo no le cae absolutamente una gota de agua. Y ahí ponen o depositan sus huevecillos y al cuidado de todo el mundo, ¿no? Nadie puede, ni siquiera lo intentan atrapar esos huevecillos, ¿no? Entonces, y por eso se les dice semiacuáticas. Dice más aquí, hay arañas escondidas en el agua también, es lo que le decía hace un momento. Sí, eso nos lleva a esta triste verdad. No estás necesariamente a salvo de las arañas cuando juegas en un lago de agua dulce. Hay una especie de araña conocida como la araña campana buceadora que vive casi por completo bajo el agua. Esto se ha visto mucho en Europa y en Asia. Aunque la mordedura de la araña de buceo se ha descrito como incómodamente dolorosa para los humanos, hay pocos informes reales verificados de estos casos, así que no te preocupes demasiado por las arañas nadadoras. ¿Sí? Y construyen ahí sus telarañas. Ahora, tenemos aquí la particularidad de que cuando una araña termina su red, se la come. Hay arañas que, es curioso, no se entienden muy bien. Terminan de construir una telaraña muy bonita y de pronto empiezan a consumirla.
Algunos científicos creen que es para cuidar o reciclar la seda, fíjese, lo que muchos humanos no tenemos, ¿verdad? No reciclamos muchas cosas, pensamos. Aquí dice lo siguiente: las personas que buscan vivir un estilo de vida más ecológico deben apuntar a predicar, aquí, así dice, con el ejemplo de las arañas. Cuando las arañas terminan sus redes, generalmente después de unos pocos días, las consumen. La seda hilada eh, es una proteína, ¿verdad? Generalmente conformada de un aminoácido que es la serina, de ahí el nombre de seda. Y estas las van construyendo poco a poco, ¿verdad? Auxiliadas en ocasiones por el viento. Para reponer su suministro para una próxima red. Fíjese, están reciclando, dice aquí el artículo, para, para tener suministro o tener insumos y construir una próxima. Eso va unos pasos más allá de la diminuta vida. Bueno, entonces en realidad yo he leído artículos que no está muy claro por qué consumen sus telarañas después de batallar tanto, dice uno, para que la construyan y vienen finalizando en el tracto digestivo de las arañas, ¿verdad? En fin, aquí está, dice, ciertas picaduras de arañas pueden hacer que tus células sanguíneas exploten. Bueno, aclarando, aunque el artículo habla de piquete, es más bien una mordedura, ¿sí? Eh, Generalmente la araña cuando muerde, en el caso de la araña violinista, se llama así porque tiene la figura de un violín entre la cabeza y el dorso. Es pequeña, si usted tiene buena vista va a observar esa estructura del violín, por eso se le da ese nombre. Y como tiene un color café, también se le llama araña café, o color pardo, araña parda. Y como se la pasan encerradas, ¿verdad? Esta sí es una característica de por vida, se les llama reclusas, ¿verdad? Entonces, todos estos nombres comunes de una misma especie que es Loxoceles, es el nombre científico. Loxoceles leta para Estados Unidos, Loxoceles reclusa para México. Bien. Estas arañas, ¿qué hacen? Muerden a la persona, no duele hasta 6 u 8 horas después, fíjese. Inyectan un veneno necrosante o gangrenante, es decir, destruye las células, sean de la sangre, sean de la piel, el tejido adiposo, y a las 6 u 8 horas empiezan dolores intensos y pues no se tarde. Si usted observó una violinista que pasó por su mano, por su pie y fue agredida o agredido usted, inmediatamente acuda al médico, no se espere. Los primeros auxilios ya se los mencioné, hay que aplicarlos y llevar a la persona a que le apliquen su antídoto de tercera generación. La violinista es terriblemente mortal, tiene un veneno bastante potente, ¿verdad? Necrosante o gangrenante, así se le llama, por la forma en que se ven los tejidos cuando agrede e inyecta su veneno. No deje pasar tiempo, no piense que usted es resistente o inmune, aunque le voy a decir, sí hay personas inmunes, pero al veneno de alacrán, comprobado. Pero de aquí en Juárez, por ejemplo, ¿cuántas personas serán inmunes al veneno de alacrán? 10, 15, 20, muy pocas. Entonces, no se crea usted, para el veneno de viuda negra y violinista no hay inmunidad. Hay que inmediatamente acudir a que nos presten atención en salud, ¿sí? Y aquí claramente dice, en los seres humanos, el veneno de una Loxoceles reclusa, también conocida como araña reclusa parda o araña café, puede causar hemólisis, que significa destrucción de la sangre, de los glóbulos rojos o glóbulos blancos, plaquetas, etcétera, que es la destrucción de los glóbulos rojos. Las malas noticias: actualmente no hay tratamiento disponible de forma rápida, pero sí hay antídotos de tercera generación que se aplican si usted acude a un centro de salud.
La hemólisis no es muy frecuente, en ocasiones no provoca este problema, solo deja alguna lesión leve en la piel cuando no alcanza a agredir a profundidad, vamos. ¿Sí? Así que la mayoría de las personas, incluso si son mordidas por un miembro de este género, nunca tendrán que esperarse, sino acudir inmediatamente a que le apliquen su antídoto. Tenga mucho cuidado, estos arácnidos se ubican mucho detrás de los cuadros. Muy pocas veces hacemos higiene detrás de un cuadro, ¿verdad? Ahí dura años, ahí puede estar presente. Puede estar presente en la ropa, sobre todo aquí en Juárez, por el clima extremoso. A estas alturas ya todas nuestras chamarras, nuestros abrigos, los guardamos hasta cuánto o hasta cuándo vamos a volver a usarlos o a utilizarlos. Pues hasta quizá noviembre, ¿sí? Cuente usted, son muchos meses en que la ropa se guarda y por ende ahí puede estar un animal de estos. Yo he recomendado mucho un repelente, no es un líquido, es una planta que es la gobernadora. El olor característico de la gobernadora ahuyenta a todo tipo de arácnidos, no nada más a la araña, también a los alacranes, también al falso alacrán, a los opiliones si se da el caso, y a todo tipo de arácnidos. Para que usted tome en cuenta, es una rama fresca de gobernadora, le dura el efecto 3 meses y usted libera a su closet o a su guardarropa de este animal. Tómelo en cuenta. Claro que la naftalina también ahuyenta, pero la naftalina son unas pequeñas pajuelas, usted las puede conseguir en las ferreterías, o quizá en alguna botica, y esas pajuelas de naftalina lo que hacen es más bien protegerlo, pero contra la polilla, para que su ropa no se deteriore. La polilla es una palomilla que usted la observa en las lámparas en la noche. Esa no es una mariposa, aunque parezca, se llama polilla. Y esta destruye mucho a la ropa y a sus libros, periódicos, ¿sí? Y con la naftalina se va o se muere. También la naftalina es muy importante para conservar insectarios. ¿Sabe usted lo que es eso? Pues es un grupo de insectos que usted de alguna manera quiere que permanezcan para que los vea a las personas. Y también pueden incluirse arañas, ¿sí? Y usted los tiene ahí secos o deshidratados. Bueno, la naftalina los protege. ¿Contra qué? Contra bacterias, contra hongos que atacan generalmente a los insectos cuando están muertos o cuando usted los tiene en exhibición. Le recomiendo mucho la naftalina, ¿sí? Muy bien. Vamos a continuar aquí. Dice, las arañas macho les dan a las hembras insectos muertos en un esfuerzo por sobrevivir. Muy diferente a las viudas negras, ¿verdad? Que eliminan al macho después de la cópula. Algunas arañas no, le dan alimento. Escuche usted, ahorita le muestro un ejemplar. En un esfuerzo por cortejar sus intereses amorosos, las arañas macho a menudo le dan a sus compañeros obsequios de insectos muertos envueltos en una tela sedosa. ¿Qué le parece a usted la donación a estos niveles? Y después le voy a hablar de los alacranes, ¿eh? Para que vea usted lo maravilloso que es el cortejo. Y así rápidamente se lo comento, ¿verdad? Cuando el alacrán quiere que una hembra se acerque o quiere la cópula, deja un pequeño saco en el suelo, un barrilito lleno de esperma. Se va y busca a la hembra, pueden ser muchos metros de distancia. Cuando la encuentra, le baila y la va acercando a ese pequeño saco que depositó en el suelo. Y hace toda una danza. Una vez que está cerca, ese pequeño saco o barrilito tiene una palanca. Cuando ya tiene a la hembra, prensa esa palanca y se dispara el esperma
al receptáculo seminal de la hembra. Es una maravilla esto de los alacranes. Más, después se lo voy a platicar porque hay mucho más. Bueno, regresando pues a este mundo de las arañas, de hecho, una descripción más precisa de estas ofertas sería pagos de rescate, porque las arañas que terminaron con las parejas poco generosas tenían 6 veces más probabilidades de comerlas después del apareamiento, según un estudio. ¿Qué tal, ¿Sabía usted eso? Bueno, pues los insectos, las arañas, los arácnidos nos ponen ejemplos de muchas situaciones, ¿no me parece a usted? Incluso la tecnología se fundamenta mucho en conductas de los insectos, en formas, ¿verdad? Por eso usted y yo le hayamos parecido a ciertas, eh, digamos, el helicóptero, ¿a qué animal se parece? Por ejemplo, fuera de los arácnidos, en el caso de los quilópodos, cien pies, ¿a qué, digamos, medio de comunicación se asemeja? Ya usted me estará diciendo, pues a un tren. El mil pies es un diplópodo. ¿A qué artefacto que usa el ser humano se asemeja? Pues también a un tren, ¿no? ¿Lo habrá copiado el ser humano de ello? Es muy probable que sí. Muy bien. Dice otra araña más. Las arañas lobo pueden correr sorprendentemente rápido. Bueno, hay arañas que se les llama así porque atrapan los huevecillos de otras arañas. Estas tienen la capacidad de caminar sobre el agua. Recuerden que el agua tiene una característica física. Y eso lo utilizan estos arácnidos para avanzar con sus patas sobre el agua, ¿verdad? Se llama tensión superficial, esa propiedad física del agua. Usted los habrá visto, incluso no nada más las arañas, hay insectos que los ven usted caminar sobre esa película, vamos, del agua. No hay arañas que hacen eso y atrapan huevecillos de otras arañas y le dan el nombre de arañas lobo algunas, otras les dan el nombre de arañas ladronas o rateras, porque son depredadoras, pero desafortunadamente de otras compañeras de su mismo reino, vamos. Aquí dicen, Pérez Kuhn dice, no es nada comparado con la araña lobo. Estos arácnidos pueden cubrir hasta 2 pies o medio metro en solo un segundo cuando son más rápidas. Pueden recorrer 2,5 kilómetros por hora. Imagínese usted lo rápido que van estos arácnidos. Aquí le voy a... Oiga, por hora correr 2,5 kilómetros. Caramba, qué rapidez, sí. Así es el mundo, ¿verdad? De las arañas. Viene otro más. Las arañas ponen cientos de huevos a la vez. Bueno, si usted me preguntara qué cantidad de huevecillos puede ovipositar, es el nombre correcto, una viuda negra. Increíble. Usted sabe que la viuda construye unas bolsitas o sacos de color amarillo, color ámbar, color blanco. Usted puede observar una o dos o más. Bueno, en cada una de ellas puede usted encontrar hasta 900 pequeñas arañas. 900. Si hay 5, 10 o más, imagínese usted la cantidad de arañas que puede tener en un momento determinado. Si usted abre ese saco o bolsa y las arañitas ya están maduras, digamos, por decir un término, en adolescencia, usted puede, olvídese, dispersar hasta 900 pequeñas arañas. Hay un detalle importante. Existe el canibalismo entre estas, ¿sí? Dentro del saco o bolsa. Y ese canibalismo provoca que solamente se desarrollen 10 o 12 por saco.
Entonces no se le ocurra a usted ni por curiosidad, salvo que sea con los cuidados pertinentes, abrir un saquito de esos. Si lo abre, va a haber un hervidero, decía mi mamá, un hervidero de arañas, ¿sí? Y no las va a controlar. Se van a ir por dispersar por todas partes. Entonces, si lo hace, hágalo en algún recipiente o en algún, qué sé yo, algo cerrado para que no se disperse. Pero yo no lo haría ni por curiosidad, no. Por fin, una investigación sí. Entonces no lo abra. Mejor destruyalos, ¿verdad? Para que no estén ahí presentes. Pero esta oviposición es algo extraordinario. Dice aquí, aunque todas las arañas son diferentes, la araña doméstica promedio puede poner cientos, si no miles, de huevos a la vez. Cuando las arañas se reproducen, alojan sus huevos en varios sacos, cada uno de los cuales contiene cientos de huevecillos y de ahí se desarrollan cientos de arañas. Porque bueno, hay otros depredadores de arañas que suelen acercarse y ellas pues cuidan sus crías, ¿verdad? Casi todas las arañas son venenosas, ¿sí? Porque la saliva se transforma en veneno. Le repito, para defensa. No piense usted que ese veneno se generó para atacar a los seres humanos, no. Ellas lo usan como defensa cuando hay una posible agresión de algún insecto o de algún otro depredador, por ejemplo, un alacrán. Entonces, hay que entender y comprender bien el por qué tienen esta sustancia. Y la tienen en la cabeza y a través de unos eh, tubos, vamos a llamarle así, se genera ese veneno que va a llegar a los colmillos y cuando muerde, pues ahí inyectan ese veneno. No inyectan todo el veneno, fíjese, es una cosa maravillosa porque si nos inyectaran todo el veneno, estos animales nos moriríamos muy rápido. Qué bueno que no es así. Inyectan poco. La respuesta que dan los científicos es porque quieren conservar por un próximo enemigo natural. Esa es la respuesta también en el caso de las serpientes. No inyectan todo, estas sí muerden, ¿verdad? Sino que conservan una cantidad para una próxima defensa, vamos a llamarle así. Entonces, decíamos que casi todas las arañas son venenosas. Por eso, claro que no significa que debamos tener aracnofobia, ¿verdad? Este fenómeno es muy común en los humanos, las fobias, ustedes saben, todos tenemos alguna, dos o más fobias, ¿verdad? Horror al agua, horror a los espacios abiertos, horror a las alturas, tenemos fobias a las arañas y también a la cucaracha. Me tocó en una ocasión que estaba yo en un canal de televisión aquí en Juárez, me fui a hacer una entrevista y estaba una de las trabajadoras de ahí y de pronto brinca y se sube al escritorio y todos los que estábamos ahí nos quedamos sorprendidos por qué había hecho aquello. Y ya nos dijo, es que yo tengo fobia a las cucarachas. Y sí, efectivamente estaba una cucaracha, esas que parecen murciélagos, se llaman periplanetas americanas. Vuelan en la noche, grandotas. Y se asustó ella y es fobia. Las fobias así son y surgen de pronto. Pero según los estudiosos de las fobias, no me dejarán mentir, es porque se tuvo alguna experiencia negativa en la niñez, en la adolescencia. Conocí también a una abogada que tenía fobia, pero a las serpientes. Se me ocurrió regalarle un libro que versaba sobre las serpientes y cuando vio la portada se asustó mucho. Estábamos todos en una Navidad ahí reunidos, los maestros, y gritó la abogada. Y obviamente nadie sabíamos por qué. Y ya nos explicó, es que yo tengo fobia a las serpientes y ni siquiera en imágenes las puedo ver. Bueno, así es esto de las arañas. Hay fobias y le podemos tener miedo
a cualquier tipo de araña, no solamente a la viuda o a la tarántula, a todas. Estas fobias pues deben estudiarse. eh, Quizá un buen psicólogo, un profesional de esto le puede ayudar para salir de esas fobias, ¿verdad? Son molestas, ¿verdad? Para nuestra vida y estamos pensando que vamos a encontrarnos un animal de estos en todas partes, hasta en el automóvil, ¿no? Por favor, sea cauto y mejor trátese esas fobias para que viva más a gusto. Entonces dice aquí, hay 25 tipos de arañas que sí tienen veneno potente. Te voy a decir que hay más, pero aquí el artículo dice que hay 25. Y sí afecta a los humanos. Otras son venenosas, pero solamente afectan a las presas, no a los seres humanos, a los insectos en este caso, ¿verdad? Y si quieres saber a qué criaturas les debes tener miedo, pues estudia por favor lo que es la Acrodectus de esta especie y Loxoceles. Se refiere a la viuda negra y a la araña luminista. Y aclara aquí que las micosas, Micosa foneutria es el nombre de una especie mexicana, no es de peligro para que no tengamos fobia a estas arañas, aunque son muy grandes y su aspecto físico nos sorprende, ¿verdad? No hay que tenerles miedo, sino por el contrario, hay que dejarlas porque son grandes depredadoras. Todos estamos expuestos, ¿verdad? Un amigo mío, que en paz descanse, Gabriel Vázquez, y aquí te envío un saludo hasta el cielo, sé que estás por allá. Estaba yo dando una plática un viernes en el Centro Universitario de Ciudad Juárez. Desde aquí les envío un cordial saludo a los directivos, a mis exalumnos del Centro Universitario de Ciudad Juárez. Y el licenciado nos platicó que estando en su casa, bajo un árbol, se posó sobre él una araña en su espalda. Y pues él la quitó, pero empezó a sentir dolor y se acordó de la plática que yo había dado el viernes ahí en el centro universitario. Inmediatamente se fue a un centro de salud, una clínica, y rápidamente le dijo el médico: usted tiene un problema serio, lo mordió una viuda negra. Entonces hay que aplicar antídoto de inmediato, vamos a hacerle la prueba de sensibilidad para ver si no tiene alergia, y le aplicaron su antídoto. Estuvo ahí lo que sería parte del viernes, sábado, domingo. El lunes ya regresó al centro universitario y me platicó el acontecimiento, fíjese, y me dijo las características, digamos, o sintomatología del veneno, y efectivamente eran de viuda negra. El dolor es muy intenso, el dolor se propaga a las extremidades superiores, extremidades inferiores, abdomen, y se va propagando, y es doloroso, ¿verdad? Y efectivamente eso sintió él, y fue pues una mordedura de una viuda negra. Y así como esta experiencia, usted habrá vivido otras con otros insectos, no nada más las arañas presentan este problema, ¿verdad? Aunque son pocas, ¿verdad? Pues sí son de peligro. Y algunos insectos que también nos provocan problemas, las abejas, las avispas, afortunadamente, ¿verdad? Ellas se defienden. Las hormigas, el ciempiés también es peligroso, este inyecta cianuro. La fortuna es que no lo hace hasta que no acomoda todas sus patas, y como son bastantes, pues tenemos la posibilidad de hacerlo a un lado, pero sí es peligroso el ciempiés para que usted tome sus reservas, ¿sí? Muy bien, entonces hay que tener pues esas precauciones. Aquí dice el artículo: los pesticidas no funcionan contra las arañas, claro, porque el pesticida se ubica a los insectos. Claro, cuando usted escucha el término pesticida, pues es genérico, pero aquí puede usted ubicar a los insecticidas, a los ovicidas, que afectan a los huevecillos de insectos o de arañas también, que puede usted ubicar a los fungicidas, a los herbicidas como el glifosato, ¿verdad? Que en el mundo ya
trae problemas muy serios. Luego les voy a platicar de este herbicida tan terrible, ¿sí? Y así va a encontrar, también hay nematicidas. Los nematodos son unos gusanos que se encuentran en el subsuelo. Y todos estos, digamos, pesticidas, pues se van clasificando de acuerdo a su uso. Usted no escuchó aracnicida. ¿Por qué? Porque no hay algo específico para las arañas. Sí hay acaricida. El acaricida es un pesticida que ataca a los ácaros. Ya usted estará pensando en las garrapatas, en los gorupos de las aves. Estos son ácaros, se llama así, acaricida. Pero la araña no es un ácaro. De hecho, los acáridos pertenecen al orden de los arácnidos, a uno de los órdenes. Entonces, no hay un aracnicida. Hasta el momento no se ha encontrado. Claro que hay muchas sustancias que las pueden, digamos, afectar seriamente, ¿verdad? Mi madre, por falta de recursos, ¿sabe qué usaba? Cuando iba a buscar a las arañas, porque ella hacía sus proyectos y nos decía a nosotros, ándale, pon a hervir agua. ¿Qué va a hacer mamá? Voy a buscar viudas negras y tarántulas. Y ahí andaba la señora buscando bajo los muebles. Y ya una vez que estaba hirviendo el agua, me decía, Marcos, trae el agua hirviendo con mucho cuidado. Ya vi una y le aplicaba agua hirviendo. Santo remedio, no usaban ninguna otra sustancia. Pero como tenemos niños o hay niños en la casa, hay que tener mucho cuidado con el agua hirviendo. Es un método simplemente muy sencillo para el control. Pero bueno, aquí tenemos esta posibilidad de uso. El baigón amarillo es bueno. Cuando usted vea un producto de estos, lea por favor el recipiente o el paquete donde viene. Si dice ahí precauciones, lea bien las precauciones, ¿no? No nos gusta a veces leer o la letra está muy pequeña. Y si dice piretroide, viene de la palabra piretro, que significa crisantemo, del crisantemo, de esa flor maravillosa que usted conoce, extraen a los piretros o piretroides. Si usted lee piretroide, es un veneno pues que no nos afecta tan seriamente como otros a los humanos o a las mascotas. Sea usted lector, vea las indicaciones y entonces sí adquiera uno y puede usted eliminar arañas. Pero hay un problema. Usted les puede generar resistencias. ¿Sí? A las cucarachas se le han generado resistencias como no se imagina. Por eso hay algunos dichos curiosos de que si hay una guerra nuclear en este mundo, ojalá y nunca la exista, los que van a sobrevivir son las cucarachas, los ratones, no se diga los virus. Pero llama la atención la cucaracha. Han aplicado, no le miento a usted, combinaciones de varios insecticidas, ¿sí? Y no muere. Tiene una resistencia que ha adquirido a través del tiempo extraordinaria. Y bueno, la cucaracha es un vector de muchos microorganismos, incluyendo virus. ¿Verdad? La cucaracha depone o vomita cuando va caminando. Por eso, si usted ve circular una cucaracha en su comida o en algún alimento, ya considérelo perdido, porque seguramente ahí depositó su vómito y esto es muy peligroso. Y también hace lo mismo la mosca. ¿Sí? Entonces, este mundo es maravilloso de los insectos, pero bueno, tiene sus asegúnes, ¿no? Entonces, regresando, pues no hay un pesticida específico para las arañas, pero sí puede usted controlarlas de otras maneras. Ahora, hay algunos me han preguntado, oiga, ¿el clorales es bueno? Sí. El clorito de sodio le voy a hablar más adelante de eso. Sí es bueno, ¿verdad? Sí elimina, pero no es, pues, digamos, específico.
Ese es el término que usan los entomólogos, no es específico. Sí puede eliminar, pero lo que estamos provocando es resistencia. Analice usted esta situación y cuando vea una araña, pues procure aplicar algo que no le afecte a usted, sobre todo, que no le afecte a sus mascotas y que no queden residuos. Generalmente, cuando aplicamos una sustancia de estas, queda una cantidad ahí en el ambiente, llámese suelo, llámese ropa, llámese mueble. Se llama poder de residualidad. Ese poder de residualidad puede durar años. Por darle un ejemplo, ¿por qué cree que el paraquat y el diquat, que son herbicidas, están prohibidos en el mundo? Porque estos herbicidas, cuando usted los aplica para una mala hierba en un pasto, duran 20 años. El efecto dura 20 años. A eso se le llama poder de residualidad. Tiene cloro. ¿Sí? Y por tener cloro, pues se incrusta a nuestro tejido adiposo. Por eso es muy peligroso estar acostados en un pasto cuando se aplicó estos herbicidas prohibidos en el mundo. Y curiosamente me preguntará usted, ¿por qué si están prohibidos nos está hablando de que se aplican? Bueno, porque se aplican sin control, ¿sí? Soslayando toda la normatividad. Y claro, son muy buenos porque no crecen otras hierbas en su pasto, en su césped, pero duran 20 años en el ambiente, perjudicando al que se acerque. Llámese ser humano, llámese mascotas o llámese insectos. Entonces tenga usted en cuenta estas características para que al adquirir un pesticida, pues no vaya a perjudicar su salud. Ahora, si usted tiene en su hogar un problema serio no solo de arañas, sino de ácaros, como chinche, como garrapata, pulgas y otros más, insectos, háblele a un profesional que le haga el trabajo. Vaya, le va a hacer un estudio a ver qué insecticida o qué pesticida debe ser más adecuado en su aplicación. Ellos conocen esta rama y ya le van a sugerir a usted, mire, este día vamos a retirar, a la familia porque vamos a aplicar esta sustancia contra la cucaracha o contra las patas. Y bueno, ellos darán la norma. Pero no contrate a cualquier persona, por favor. A veces pasan cerca de nuestro hogar algunas personas, ¿verdad? Hablando del polvo de avión. El polvo de avión es para qué un metílico. Ese debe aplicarse en el campo, no en el hogar. Y muy barato. Y sí mata todo, hasta a los humanos. Le garantizan a usted que no va a haber cucaracha, claro, ni cien pies, ni avispa, no va a haber nada. Pero también a usted nos está perjudicando. Entonces, el paratión metílico, se lo insisto, se aplica en el campo, plagas de los cultivos, no plagas del hogar. Por favor, no haga caso o haga caso omiso a esos anuncios o a esa propaganda. Entonces, sea cauto. Mejor vaya con un profesional, contrate su servicio, si es el caso, o usted si adquiere alguna sustancia química, haga preguntas a que se la está vendiendo o a un técnico, háblenle, oiga, mire, compré este producto, me dicen que es bueno para tal o cual araña o insecto y proceda a su aplicación. Muy bien, aquí dice, las arañas también pueden atacar a los murciélagos. Bueno, aunque el murciélago, recuerde usted, es el único mamífero volador. Me decía un alumno, oiga, profesor, ¿y las ardillas voladoras? No, las ardillas no vuelan, planean. Las serpientes no vuelan, se trasladan de un lugar a otro porque se impulsan. Vaya que las serpientes tienen 6, 7 movimientos. Uno de ellos es el trasladarse de un árbol a otro. Cuando tienen estas características, es específica de una especie de serpiente, ¿verdad? No vuelan, se impulsan, vamos. Y en el caso de la ardilla, planea. Pero el que sí vuela es el murciélago.
Entonces tienen la capacidad de vuelo como las aves y también el vampiro, ¿verdad? De ahí en más no hay otra especie hasta donde se sabe que vuele como las aves. Y claro, aquí dice el artículo que hay arañas que sí afectan seriamente a los murciélagos cuando están en las cavernas, ¿sí? O cuando tienen las crías, que hace que la hembra sea estática, y ahí es cuando las arañas pueden atacar a los murciélagos. Dice aquí, de alguna manera, las arañas pueden capturar animales tan grandes como murciélagos, y es más común de lo que se piensa. Un estudio analizó 50 incidencias en las cuales las arañas consumieron. Los investigadores concluyeron que se ha informado sobre arañas que cazan murciélagos en prácticamente todos los continentes, con excepción de la Antártida, por el frío, lógicamente. La Antártida gana puntos cada segundo. Entonces sí tienen la capacidad de, eh, de afectar a los murciélagos. Aunque ya ve que en un principio, allá por el mes de noviembre, al murciélago se le adjudicó ser el vector del coronavirus, junto con el pangolín. Es también un animal que se encuentra poco, está en peligro de extinción en China. Y decían que el pangolín, eh, dado a que su piel, como es escamosa, trituran esas escamas y la aplican contra algunas enfermedades allá en China. Y creían que era el pangolín también un vector, pero antes se dijo que el murciélago, después se decía que un pez, y la verdad ahorita ya nadie nos dice si eso no, aunque ya ha habido aclaraciones que no está el murciélago portador del virus. Y qué bueno que esto sea, ¿verdad? Porque sí hay cavernas cerca de nuestros lugares de origen donde se presenta el murciélago, puede estar en los templos, ¿verdad? Ahí se guarecen y pues tienen ahí eh, es el contacto con los humanos, ¿verdad? Entonces, hasta el momento se ha dicho eso, que lo descartaron, pues, ¿verdad? Sin embargo, habría que escudriñar más la noticia, si realmente fue el vector, ¿verdad? Ya han salido noticias de que tigres y leones en Nueva York están afectados por el COVID-19, fíjese. No sé qué tan correcta sea esa noticia, ojalá y no sea, porque bueno, ya al pasar a los animales, pues eso complicaría más la situación, pero esperemos que estos leones y tigres que fueron afectados de alguna manera puedan recuperarse, ¿verdad? Para tener más serenidad todos los humanos, ¿verdad? Muy bien, y dice aquí, el cambio climático está haciendo más grandes a las arañas, claro, porque y esto cabe para los insectos, ¿eh? Las temperaturas benignas hacen que estos animales se desarrollen mejor, encuentran su hábitat más adecuado, fíjese, qué curioso. Y esto se ha visto, usted lo ha observado en las redes sociales o en la televisión, y nos dicen constantemente, ¿verdad? Eh, unos venados cruzaron la avenida en tal país en estos momentos que no está el ser humano presente, no hay circulación de vehículos. Como que los animales se sienten en libertad. ¿Sí ha visto usted eso? Sienten algo que es de ellos y que en este momento, ¿verdad? Al no estar nuestra presencia, pues fortalecen su conducta, ¿verdad? Entonces, esto es interesante y esto también está sucediendo en el mar, en las playas, una cantidad enorme de tortugas están recorriendo las arenas de las playas en estos momentos que no está presente el ser humano y que unos cocodrilos están saliendo del agua y se dirigen hacia lugares en donde normalmente hay comedores, no por hambre, sino porque se sienten en libertad.
Bueno, pues los insectos y las arañas no es la excepción. Antes no se veían mosquitos a 3.000, 3.500 metros sobre el nivel del mar, a esas alturas, a esa altitud. Hoy en día ya se observan, porque por lo benigno del clima. El cambio climático hace que las temperaturas pues sean más adecuadas para estos especímenes, ¿verdad? Y los observa uno cuando menos se lo espera. A esto se refiere esta parte del artículo. El cambio climático no solo afecta a los humanos. Según un estudio publicado, el clima más cálido en el Ártico ha dado lugar a arañas más grandes en la región, así como a un apareamiento más frecuente. ¿Cómo ve usted? Ahora, esto es muy importante porque le aseguro a usted que muchas bacterias, hongos, algas, y no se diga virus, como que están regresando. Usted sabe que muchos animales prehistóricos murieron por enfermedades provocadas por bacterias, hongos de aquel momento, ¿verdad? Virus. Bueno, hoy en día como que están regresando, fíjese. Hay que escudriñar más sobre esto. Quizá algún animal, una bacteria, eliminó a algunos elefantes, o vamos a llamarles el mamut, que se piensa que de ahí se generó el elefante. Fue atacado y murió, quedó congelado en algún lugar, ¿sí? Y cuando se derrite ese hielo, ¿verdad? El permafrost, ¿qué sucede? Pues esa bacteria o puede ser un virus, pues vuelve a la vida, fíjese. Esto se está comprobando otra vez por el cambio climático. Entonces, hay que analizar esta situación, ¿no? Muy bien, dice aquí, las arañas más antiguas del mundo, bueno, la araña más antigua del mundo, ¿sabe cuántos años? Hasta ahorita se sabe que vivió 43 años. Las tarántulas pueden vivir 35 años, por eso se consideran mascotas. Y en el caso que dice aquí el artículo, debió haber sido una tarántula, vivió 43 años, incluso le hicieron un féretro, un poco al extremo, ¿verdad? Pero oiga, es una vida muy longeva, y a quienes gustan de tener mascotas como las tarántulas, pues caramba, si viven ese tiempo, ¿verdad? Pues va a disfrutar de ellas bastante espacio, tiempo, ¿no? Dice, este año, la araña más antigua del mundo que se conoce murió después de haber vivido 43 años. Lo que es aún más sorprendente es que la tarántula trampilla hembra que vive en Australia no murió de vejez, más bien por una picadura de avispa. El mundo de los insectos es brutal. O sea que esta araña vivió 43 años, pero su muerte no fue natural, como decimos, fue debido a una avispa. Por cierto, hay una avispa que se llama, escuche usted, avispa araña. Si usted la observa, está viendo a una araña, engaña a otras arañas y se acercan, y oh sorpresa, ¿verdad? Saca su aguijón y las elimina. Se llama avispa araña. Y así como por ejemplo hay muchos en el mundo de los insectos, hay insectos que parecen flores, ¿sí? Y se acercan a algunos otros insectos, ¿verdad? Pensando que hay polen ahí o que hay néctar. Y nada, es un insecto que parece una flor y caza o apresa a su víctima. Y así como este ejemplo, hay muchos, el mimetismo se da, ¿verdad? Cómo cambian de color los insectos, como la campamucha, ¿verdad? Se da mucho esto, el camuflaje para defensa, o bien para que los otros enemigos pasen cerca y no lo vean, piensan que es una rama como el insecto palo, ¿verdad? De esto le hablaré más adelante, ¿sí? Muy bien. Aquí dice, las arañas hembras se sacrifican por sus crías. Bueno,
En el caso de los alacranes, cuando a usted le digan, mira, una madre de alacrán, es la hembra, no es que sea más peligroso, no, es la hembra del alacrán, pero la hembra ubica a sus pequeños alacranes en el dorso, ¿sí? Y puede haber hasta 90. Y cuidado con que se le ocurra a uno bajarse, lo mata la hembra o se lo come, ¿sí? Estrictamente prohibida la bajada. Y las trae ahí en el dorso. Y usted ve a la madre de alacrán, claro, es agresiva, está defendiendo a sus crías. Y esto se da en todos los animales del mundo, ¿no? La hembra defiende a sus crías, se da también en los perros, en los gatos, ¿verdad? Las hembras pues, defienden a sus cachorritos, vamos, para que no sean agredidos por alguna persona o algún otro animal. Bueno, pues también se da este caso aquí en las arañas. Las arañas hembras se toman su trabajo como madres muy en serio, incluso cuando no son madres biológicas de una cría. Esto está interesante. Por ejemplo, todas las arañas hembras de una colonia de una especie sudafricana trabajan juntas para atender a las jóvenes. Las arañas que no tienen madre harán algo tan extremo como sacrificarse mientras se alimentan solo para asegurar que las crías tengan suficiente alimento. Pues, ¿qué puede uno decir de una hembra, verdad? Dice aquí, los cerebros de las arañas son muy grandes, son enormes. Las arañas tienen cerebros tan grandes que a veces se derraman en las cavidades del cuerpo del arácnido. Puede estar en todas partes, ¿no? Dentro de las arañas. El hecho, según un estudio publicado, Estructuras y desarrollo de los artrópodos, algunas arañas pequeñas tienen sistemas nerviosos que ocupan tanto como el 80% del espacio de sus cuerpos. Fíjense nada más. Y dice aquí algo más. Normalmente, cuanto más pequeña es la araña, más grande es su cerebro. ¿Qué le parece a usted? Ahora, en el mundo, hay arañas que parecen hormigas, lo que decíamos hace un momento. Al parecer hormigas, ¿qué cree que hacen otras hormigas? Se acercan. Y es sorpresa, ¿verdad? No es hormiga y atrapa a su presa, ¿verdad? No todas las hormigas son lo que parecen. Los miembros del género araña, aquí viene un nombre científico, se disfrazan para parecer hormigas y esconderse entre sus presas. Este tipo de mimetismo se ve en bastantes especies, sobre todo en los insectos, pero no en las arañas. Y de alguna manera es sorprendente. Y a engañar a sus presas. ¿Para qué? Pues para en un momento dado consumirlas. Las arañas no son insectos, claro, hay que diferenciar. Muchas veces las confundimos, ¿verdad? Puede ser normal para quien no conoce estos ámbitos. Pero las arañas tienen siempre 8 patas. Todos los arácnidos del mundo tienen 8 patas. No tienen alas. Eh, no tienen antenas como los insectos. Cuentas son las diferencias para que usted cuando vea estas características pues sepa que es un arácnido. La garrapata es un arácnido, está dentro de los acáridos, eh, igual que la chinche. Sea usted curioso, cuéntele las patitas a la chinche. Estoy hablando de la chinche de cama, que es un ácaro, porque hay una chinche que es un insecto, ¿sí? La chinche de árbol, aquí es muy común en el olmo chino, ese árbol que tiene una corteza como de corcho, ¿sí? Externa. Ahí se cría la chinche, le llaman chinche apestosa. Ese es un insecto, cuéntele las patas, tienen alas, antenas, pero la chinche de cama, para distinguirla, no tiene alas, tiene 8 patas, es terriblemente hematófaga, es un parásito tremendo, hay que controlarlo, ¿no? Eliminarlo. Y también está la garrapata, que en estos momentos
pues se están incidiendo en las mascotas, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado, trate de que su mascota esté retirado de ese problema, porque recuerde la garrapata, si tiene riqueza, le genera riqueciosis hasta los humanos y es peligroso. Entonces, ahí usted distingue a los arácnidos de los insectos, ¿verdad? Para que no nos confundan. Los insectos se caracterizan por sus 6 patas y 3 partes. Sin embargo, las arañas caminan con 8 patas, colocándolas así en el grupo de los arácnidos en lugar de los insectos. Sin embargo, no te sientas mal si no lo sabías. Incluso Marvel se refirió a los arácnidos como insectos en una de sus primeras interacciones. Espero le haya sido de utilidad. Hay mucha información al respecto. Voy a concluirlo aquí para iniciar un poco el tema del hipoclorito de sodio.